satisfet amb aquest empat a 0, suposo que queda molt per fer, avui l'equip ha tornat a demostrar, no? Que falta aquesta conjunció, aquesta necessitat de que l'equip s'acopli. Sí, nos falta sobre todo la finalización. Es un equipo que se ha hecho nuevo, la parte delantera todos los jugadores son nuevos, la parte ofensiva, y la verdad es que nos está faltando el gol, lo estáis viendo todos, porque el equipo va más, el equipo ya se ha visto mucho más consistente, se ha sobrepuesto al accidente de la semana pasada, por llamarlo así, y la verdad que la primera parte hemos controlado bastante bien, y la segunda parte, pues las ocasiones más claras diría yo que han sido las nuestras. Lo que pasa es que hay que meterlas, sobre todo esa de Molins, la jugada también de Cazorla en la estrategia, en la jugada de banda. Nos falta arriba finalizar, porque este partido fuera de casa, tal como lo habíamos preparado, era 0-1, porque defensivamente el equipo pues está ahora, yo lo veo consistente y estoy convencido que para lo que es la categoría nosotros vamos a ser un equipo fuerte y estaremos arriba seguro, pero tenemos que mejorar en ese sentido el gol. Míster, avui 4 novetats respecte a la setmana passada en l'11 inicial. Això és una demostració que aquí tothom s'haurà de guanyar el lloc sobre el terreny? Por descontado. Y además les he felicitado en el vestuario, pero les he dicho a los jugadores que no quiero a mi lado nadie que no sea optimista y lo vea todo de forma positiva, porque esto es un grupo que tiene que trabajar mucho para conseguir el resultado. Acabamos de empezar, hoy ya hemos roto la dinámica, un punto, y bueno, esto está ahí, ¿no? Total, vamos a ver, la zona de playoff ahora, estará Europa, supongo que tendrá 3 puntos más que nosotros, bueno, al día de hoy, que tiene 4, nosotros ahora tenemos 1, o sea, nosotros tenemos que pensar en que queremos estar en la parte alta de la clasificación y que hemos hecho un equipo nuevo, totalmente prácticamente, con la obligación de estar arriba. Es difícil hacer un equipo nuevo con esa obligación, es más fácil hacer un equipo nuevo, sin prisas y sin ansiedad de estar arriba, porque los resultados no te van haciendo mella, pero nosotros, lógicamente, el resultado del domingo pasado, fruto de la ansiedad, fruto del accidente que he comentado antes, el futbolístico, pues eso te hace mella. La semana ha sido dura, pero ahora ya lo hemos roto esa dinámica. Ahora hay que pensar en el Vilafranca, equipo difícil, porque en esta categoría todos son difíciles. La ha demostrado el Sabadell. Yo creo que el Sabadell, jugando como juega aquí, va a ser difícil también ganar aquí y puntuar. Un equipo muy bien estructurado en todos los sentidos. Pero ya digo, pensando en nosotros, yo estoy convencido que a la que estemos un poquito más finos en la finalització, nosotros vamos a ganar partidos, que és l'objectiu, i estar arriba. Vilafranca, com ens deia el proper rival, el diumenge vinent, un equip que en les últimes temporades sempre s'ha caracteritzat per un futbol molt directe. No sé si també el míster ha tingut l'oportunitat de conèixer el conjunt vilafranquí, ha pogut veure aquesta temporada, què ens en pot dir del proper rival? Sí, los he visto 2 partidos, el último concretamente los vi la semana pasada. Bueno, tengo el partido, ya me lo he visto entero, el de Gabá, y la verdad que será un equipo difícil. Hoy creo que ha ganado en casa, 3-2, si no me han dicho mal, y será un equipo, ya digo, complicado. Nosotros, por desgracia, perdemos a Xavi Muñoz, que ahora empezaba a coger la dinámica, tenemos a Charly lesionado, y vamos a tener un poco de problema ahí, en medio campo. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo importante es hoy ya era sumar, y pensar en la semana que viene en casa hacernos fuertes, y en rentabilizar al máximo los goles que marquemos, porque defensivamente vamos creciendo en consistencia. Muchas gracias.